Y damos comienzo a la lección 5A, el tema 5. ¿Vale? Bienvenidos a todos y vamos a comenzar el quinto tema, eh, que está muy relacionado con el anterior y es muy análogo, pero en vez de cuantificar tiempos de calendario, vamos a cuantificar pues, los costes, ¿vale? Lo que sería el presupuesto. La suma de todos los costes sería el presupuesto. ¿Vale? Y, y bueno, aquí tenemos la primera parte de este tema, va a ser la gestión de los costes del proyecto, que es lo que vamos a ver hoy. Y a continuación veremos la metodología de análisis de riesgos y sobre todo lo más importante no solo identificar los riesgos, sino de gestionarlos. Pero de eso hablaremos en la próxima clase, ¿vale? Este es el contenido. Lo coincide con los procesos que la guía PMBOK tiene previstos, ¿vale? Para estos temas, basados, como ya sabéis, en la experiencia. Vamos a ver el presupuesto y la curva S. Os cuento de cuando lleguemos a ese punto, lo que es. Y vamos a ver el método del valor ganado. Y bueno, voy a dar vamos a enriquecer un poco el temario con técnicas pues, como la estimación modo ágil, ¿vale? Y bueno, ahora lo veremos. ¿Vale? Os tengo algunas pequeñas sorpresas. No sorpresas históricas del pasado, sino del presente y tirando a futuro. ¿Eh? Siempre os cuento batallas del pasado, pues hoy voy a contar batallas del día a día. No sé cuáles os gustan más, de cuáles aprendéis más. Bueno, pues esos puntos que os enseñan en el mapa conceptual, que es el que viene en vuestro temario, son los puntos en los que yo he dividido la presentación de hoy. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con nuestra práctica. El otro día vimos cómo construir nuestro corral de ovejas. ¿M? Y planificamos el tiempo que nos iba a llevar. Pues esta vez vamos a planificar cuánto dinero vamos a gastar en hacer los cuatro paredes para encerrar a nuestro ganado. Entonces, para definir el presupuesto, yo os he hecho esta plantilla. Y os suena, ¿no? Os suena que coinciden lo que son los conceptos, coinciden con los mismos que pusimos otro día para calcular el cronograma. ¿A qué os suena esto? Que estos 7 puntos, estas 7 celdas o estas 7 filas, ¿de dónde me las he sacado? Exactamente, son las actividades del proyecto, como dice Elvira. Son actividades o paquetes de trabajo, pueden ser, no lo he desglosado, he puesto, lo he hecho a nivel de paquete de trabajo, se puede hacer a un nivel más detallado, ya según requiráis, pero lo que coincide es con el alcance. Yo el alcance lo divido en actividades, esas actividades he cuantificado el tiempo que me va a conllevar y ahora que ya sé el tiempo e incluso podríamos saber qué recursos tengo que emplear, puedo ir haciendo cuentas de cuánto me va a costar económicamente. Si en teoría lo pago. ¿Os conté la diferencia entre coste y gasto o lo dejé para hoy? Lo dejé para hoy. Bueno, pues os lo voy a contar antes de seguir. En el presupuesto, muy bien. Buena, tengo buenos asistentes. Con mi memoria ya tengo una edad que ya se me olvidan las cosas. Lo he contado en alguna clase, en otras no sé en cuál. Si a vosotros lo había contado. Bueno, pues no sé si os conté que yo tuve una vez una discusión con un director financiero, nada menos. Fue una discusión, tampoco nos acabamos pegando. Pero teníamos un desacuerdo al implantar una herramienta informática, una ERP,
Pues este señor decía que era cargar de trabajo innecesariamente era una empresa constructora, a los jefes de obra, porque tenían que indicar cada semana pues, cuántos ladrillos habían gastado y todo, y decía que para qué. Ya cuando venga ya la factura, dicen, nosotros ya el departamento financiero sabemos lo que han costado los ladrillos. Y dice, no, no, no sabía lo que han costado. Yo, has gastado el ladrillo, pero tú no sabes si un muro es normal haber gastado esa cantidad de ladrillos y los vas a saber a posteriori, ¿no? A posteriori, si yo me espero a que venga la factura dentro de a lo mejor de 6 meses de los ladrillos que he gastado para hacer un muro, pues ya no tiene remedio. Tengo que pagar y ya está. Pero si yo trabajo, voy reportando cuántos ladrillos he empleado, ¿eh? Exactamente, Elvira, si yo voy reportando puntualmente cuántos ladrillos he empleado o cuántas horas ha trabajado mis recursos y lo digo antes de que me pase una factura y voy viéndolo antes de terminarse el trabajo, puedo ver, como vamos a hacer aquí, si tenemos desviaciones de presupuesto y ver por qué y tomar medidas para corregirlo, ampliar el presupuesto, pedir más dinero o lo que sea. Podemos hacer el análisis del valor ganado. Bueno, pues en aquella época este señor no tenía formación de proyectos, era muy bueno consiguiendo, pidiendo créditos a las entidades financieras para conseguir que siempre hubiera dinero en la caja para poder trabajar. Pero para él el trabajo del día a día decía que, bueno, que íbamos a cargar de trabajo administrativo en las obras y que a lo mejor pues, que era contraproducente. Que, bueno, pues, el jefe de obra está para controlar la obra. Entonces tendrá que ir apuntando, ir midiendo lo que lleva hecho y cuánto lleva empleado. Entonces, lo que llevamos empleado nosotros para hacer algo, eso es un coste. ¿M? Y cuando nos llega la factura, eso lo llamamos gasto. Entonces, por ejemplo, ¿y qué pasaría si yo para hacer un muro he empleado 200 ladrillos que en el mercado tienen un precio de 1 euro? Serían 200 euros, pero resulta que me llevo muy bien con el proveedor de los ladrillos y como le caigo bien, ha dicho, ¿sabes qué? Que te voy a regalar para que cumplas tus objetivos económicos, te regalo los 200 ladrillos. No te voy a pasar factura, para que tu jefe vea que eres rentable. Y coge y me los regala. ¿Ahí habría gasto o habría coste? ¿O habría coste? Unos ladrillos que no he pagado, que nos han regalado. Exactamente, como dice Elvira, veo que Elvira está muy puesta en el mundo de la obra y de los proyectos. Y como bien dice Elvira, habría un coste, eh, habría un coste, pero no habría un gasto. No he desembolsado dinero, por lo tanto no ha habido gasto, pero hacer el muro sigue necesitando esos 200 ladrillos. Entonces se ajusta el presupuesto. Luego ya financieramente, pues eso ya, el control financiero es otra capa de la empresa. Nosotros lo que defendemos es nuestro presupuesto y lo que defendemos es no gastar más ladrillos de lo que nos hemos comprometido. Esos ladrillos tienen un valor de mercado, pues por ejemplo, vamos a decir que vale 1 euro en el mercado, ¿vale? Eso es su precio. Pero mi muro, aunque yo no haya pagado esos ladrillos, tiene un valor. Está valorado en 200 euros al precio de hoy. Tiene ese valor. ¿Vale? Pero no tiene ese precio, porque a lo mejor pues, yo no lo cobro o lo que sea. Entonces, una cosa que suelo decir, yo emulo a Antonio Machado, en eso sí os cuento batallas del pasado, y Antonio Machado decía que no hay mayor necio que quien confunde valor con precio. ¿Mm? Entonces, bueno, si no podemos decirle nada a nuestro jefe que este muro no vale nada porque no me han cobrado los ladrillos. ¿Vale? He generado valor. ¿Eh? Eso lo decía también el jefe. Pues el jefe se la copió a Antonio Machado. Aunque algunos dicen que lo copió a algún autor del barroco, pero nadie sabe quién. Así que de momento yo considero que es de Machado, porque no me han dicho
si alguien anterior lo dijo. Si Quevedo, López de Vega, algunos dicen que era de ellos, pero el único que lo dejó por escrito y documentado es Machado. Y Machado no creo que es 300 años antes lo hubiese escuchado de boca de los anteriores. Sí que bueno, pasando al modo de literatura, volvemos a nuestro mundo de gestión de proyectos. Aquí tengo mis actividades, voy a tener las duraciones que calculamos en el tema pasado y luego aquí vamos a meter más datos que la semana pasada no teníamos. Entonces aquí, ¿os acordáis? Esto si no se me ha averiado por el camino, la semana pasada determinamos el calendario y de aquí lo vamos a reaprovechar, nos va a hacer falta. Entonces aquí ahora vemos qué recursos materiales me hacen falta para hacer estos muros. ¿Mm? Y luego tenemos aquí lo que son los operarios. Los operarios normalmente los vamos a cuantificar en horas, ¿vale? En horas sí tendrán un coste por hora y los materiales tienen un coste unitario. O sea, el coste por kilos, veis que cada cosa aquí tiene kilos, aquí ladrillos, arena, esto es un lío cuantificarlo. Entonces lo que hacemos es poner, oye, por unidad, esto me cuesta tanto precio. Y es más fácil luego echar las cuentas y verlo. ¿Vale? Pues cuantificar, sin cuantificar el dinero, como veis aquí, es bastante complejo. Pero lo que hacemos lo traducimos a dinero para aclararnos. Y las personas, pues también lo cuantificamos económicamente. ¿Cuánto nos va a suponer? Entonces aquí me he inventado yo los precios. No penséis que estoy, además, seguramente lo puse a ojo, me equivocaría. Y además ahora con las guerras, las cosas que han pasado, seguramente hayan subido. Lo llamamos la inflación. Entonces, esto sería el coste unitario, 3 euros por kilo. Entonces, tengo que multiplicar para saber por las unidades del cemento, cada una hace las suyas, por el precio unitario. Y aquí tenemos, cuantificamos cuánto nos vale la hora, por ejemplo, de nivelación, pero las personas, no sé si me suena que en el anterior tema os hablé de los TFE, la definición de un TFE. ¿Sabéis lo que es un TFE? ¿Lo habéis oído? Alguno lo habréis oído del trabajo, pero quiero saber si os lo he contado yo, que no me acuerdo. Ya que estáis, me podéis refrescar la memoria, si no, os lo cuento. O si no os acordáis, no pasa nada, os lo cuento otra vez. ¿Eh? Yo creo que no os lo conté. Creo que estaba en la diapositiva, pero bueno. Eh, el TFE es cómo cuantificamos un recurso humano por las horas de jornada que tiene. Entonces lo llamamos técnicamente hoy día, se llama TFE, ¿vale? Por sus siglas en inglés. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un TFE pero trabaja 4 horas, pues si te cobro por él la mitad, pues el precio efectivo sería medio TFE. Lo comenté, ¿no? Sí, me sonaba y creo que lo tenéis en la diapositiva. ¿Vale? Entonces, hoy día es muy habitual hablar en el lenguaje de la consultoría, hablamos de TFEs, no hablamos de personas. No te digo una persona a media jornada, no, medio TFE. Yo tengo una tarifa por este señor y esta tarifa, pues cada día que vaya, pues a lo mejor va 5 horas, pero por 5 horas cobro lo que sea. No hablamos de cuántas horas lleva, sino si le tienes a tiempo completo o lo tengo en 2 sitios, ¿vale? En 2 proyectos, entonces le tendré el 20% del tiempo en un proyecto y el 80% en otro, etcétera. ¿Vale? Entonces así lo voy dividiendo y así sé la masa laboral que yo tengo disponible, ¿no? La mano de obra, la fuerza por humano, ¿no? Que tenemos en el conjunto de mis recursos disponibles. Sobre todo se usan en consultoría para venderlos, ¿no? Por así decirlo, vender recursos, que son vender expertos, y te los dedico pues
a lo mejor media jornada o lo que sea. Entonces, si te pongo dos operarios a 15 euros, ¿veis? ¿Mm? Son 350, son 80 euros por 4 4 por 8 32 y dos operarios a 15 de 30, 350. ¿Eh? De ahí ha salido, ¿veis? Sumo todos los costes materiales, multiplicando las unidades por el precio unitario, las personas que empleo, ¿vale? Por su tarifa. En algún sitio, no sé dónde lo he puesto, no tenéis ninguno. Me ha parecido que sí, que había uno que ponía medio TFE. Se puede hacer. Me dedican media. No es que le mandemos medio albañil, le mandamos un albañil que va a estar media jornada trabajando. ¿Vale? Entonces así lo cuantificamos. Una forma, una nomenclatura más fácil de aclararnos. ¿De acuerdo? Entonces, si veis este cuadrito que he hecho, me ha dado este presupuesto. ¿Vale? Porque he cuantificado, he estimado el tiempo, después he estimado los recursos, me he enterado y he averiguado cuál es el coste de mis recursos humanos, el coste unitario. Normalmente en obra civil, si no trabajáis en obra civil, lo que se hace son lo que se llaman los estudios. Se estudia el presupuesto y se llama a los proveedores, a tres proveedores mínimos, según marcan las reglas de calidad, y se les pide un presupuesto de lo que les podría comprar. ¿Eh? Entonces me dan su presupuesto y ya lo tengo preparado y se lo adjudico al que más ventajoso me resulte, pero de esa forma estimo yo cómo son los costes unitarios, ¿vale? De los materiales. Y luego los empleados, pues hacemos lo mismo. Vamos sondeando el mercado a ver cuánto cada recurso humano, según el perfil técnico que tenga, cuánto me va a costar. Entonces, bueno. ¿Cómo vamos en la resolución? Voy a aprovechar cómo podemos estimar. No sé si os he subido la plantilla de estimación. ¿Os la subí a documentación? Voy a ver. 15 euros por un TC completo, sí, sería el coste. Si es 15 euros sería el coste a jornada completa del operario. ¿De Mariano? Vale, voy a buscar si os la he enseñado, que creo que no os la enseñé, pues lo dejé también para hoy. Las estimaciones. Os lo voy a compartir un ejemplillo y no sé si os lo he puesto en la carpeta de documentación, os he puesto cosas hoy. ¿Vale? Pues si no lo visteis bien o nuevas cosas, puede pasar de la EDT, relacionar la EDT con otros productos. Sí, está ahí. Y bueno, lo voy a compartir. ¿Vale? Aquí no la veo. La tenía la primera y no la veo. Vale, ¿ves el documento? ¿Se ve bien? Voy a subir el zoom. Lo tenéis en la carpeta de documentación, ¿veis? Entonces aquí tenemos esta plantillita, es un ejemplo, que lo usamos un poquito a modo Agile. ¿Mm? Entonces lo que ponemos son parámetros para que no ponga cada uno eh, las estimaciones muy a ojo. Y según tengamos el día, decir, pues me parece que esto es muy difícil, hombre, pero si el otro día estimaste una tarea similar y pusiste otra, según este modo de ánimo. Entonces, lo que se hace son unas baremaciones, ¿vale? Luego los en riesgos también haremos esto así. Entonces, que yo lo veo que es algo de prioridad, o sea, de dificultad, complejidad baja, pues sale un 1. Que le pongo media, sale un 2.
y un alto 4. Esto lo hay una matriz, ¿vale? Que, bueno, hay una naturaleza, un objeto, lo hemos llamado aquí, ¿vale? Y luego de cada tarea, primero evaluamos si tiene mucha complejidad o poca, o normal, y en función de eso le damos una puntuación. Aquí pone horas. En Scrum normalmente se puntúa con puntos, no se habla de horas, pero bueno. Luego cada uno sigue su metodología. En este caso pone horas. Aquí están los distintos, ¿veis? Los distintos naturalezas u objetos que requiere este proyecto, la implantación de una ERP. Y según la complejidad, pues decimos, por ejemplo, dice validar datos. Cuando es una validación tediosa, complicada, alta, normalmente tardamos 8 horas. Cuando es algo común, normalmente tardamos 4. Y cuando es bajo, lo hago en 1 hora. ¿Vale? Entonces tengo esta tabla. Y además tengo aquí, para que no se desvíe, tenemos los distintos valores que yo puedo poner aquí. O sea, está bastante cerrado para ir encaminando al estimador a que sea un poco metódico y siga unas reglas, ¿no? Básicas. Entonces, de eso hay aquí. Yo lo que le voy dando es una estimación cualitativa, según la complejidad, a cada uno de los objetos que componen mi proyecto. O sea, deberíamos definir nuestros objetos y evaluarlos a través de este baremo. Entonces, esto lo que me hace es que aquí me rescata las horas más o menos planificadas. Entonces, esta plantilla me puede valer para hacer proyectos de la misma naturaleza y ayudar a hacer más rápidamente las estimaciones. Aquí tenéis la fórmula. ¿Mm? Y entonces, cuando yo relleno todo esto, me da aquí este resumen. ¿Mm? De cuánto nos llevaría en horas hacer este proyecto. Entonces, ya teniendo las horas, pues este proyecto, no, de esta actividad, teniendo las horas, podemos luego determinar los recursos que nos llevan también y, por lo tanto, su precio. ¿Vale? Esto sería una de las formas de hacer, por ejemplo, el corral de ovejas. ¿Qué serían los objetos en el corral de ovejas? Pues las mismas actividades. Las 7 actividades las podéis poner aquí. Y si en el futuro hay que hacer algo parecido, un corral de ovejas parecido, pues ya podemos hacer la estimación un poquito en paralelo, ¿no? A partir de la experiencia, pero no siempre no hay dos proyectos iguales. Esto es muy sencillo, pero quién sabe si se va a complicar, si la cimentación va a llevar más problemas o el terreno es muy malo y tenemos que hacer o son otra raza de ovejas que tenemos que hacer los muros más altos, pues escapan, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve más complejo o menos complejo que la última vez, ¿vale? Pero a partir de la experiencia podemos hacer este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Os ha gustado esta plantilla? ¿Ya os la había contado o no? Hay un zip, como dices tú, Elvira, hay un zip con muchos ejemplos de plantillas. Y este otro es una plantilla, bueno, que la usamos en el equipo con el que trabajo, hacemos las estimaciones para discutir un poco menos, para empezar a recordar, ¿no? Porque argumentar, porque la nivelación va a ser muy alta, pues no sé qué. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo lo ves? ¿Chungo o más o menos? Y algunas veces, incluso cuando hay varios técnicos debatiendo, pues hay distintas. Alguno lo ve de complejidad medio, otro de alto, y lo que hacemos ahí pues es votar. Y algunas veces cuando el equipo es nuevo y a alguien le da vergüenza decir que le resulta algo difícil, hay muchas veces que pasa que viene alguien con poca experiencia y otros con mucha, y llego yo y digo, eso se hace fácil. Y pregunta, ¿tú qué opinas, fulanito? Y dice, uy, pues si esta persona que lleva 5 años aquí trabajando y yo acabo de llegar, voy a decir lo que dice él. Pues me da vergüenza decir que para mí es muy difícil. Entonces, ¿cómo arreglaríais vosotros eso? ¿Tú me dices que soy malo, Elvira?
¿Eh? ¿Qué haríais vosotros para arreglar eso? Va a pasar. Si yo estoy en un equipo multidisciplinar o multicultural, pedir justificación sin castigo. Bueno, si hay una persona, bueno, si veo que lo que dice el primero con más experiencia, todo el mundo dice lo mismo, o porque lo ha dicho el jefe, ¿no? Suele pasar. Dice, ¿por qué dices que lo ves fácil? Dice, "Bueno, porque lo ha dicho el jefe, no voy a decir yo que yo lo veo difícil, pues van a pensar que no soy bueno en mi trabajo, que soy una carga, ¿no? O cosas así puede pasar. Entonces, para evitar eso, ¿cómo se os ocurre que se puede arreglar? Hay que intentar evitarlo, como dice Elvira. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, os doy una pista. Hay una cosa que puede ser a mano alzada y otra votar en secreto. Una cosa se puede hacer es que cada uno vais a vuestro sitio y anónimamente contestáis y me lo mandáis. A que sería una solución. ¿Os parece bien o no? No, si dejamos hablar antes a los novatos, igual les preocupamos. No, un buzón simplemente, o buzón de sugerencia, tampoco vamos a liar, para hacer una estimación, bueno, pues una estimación, pero podemos decir que cada uno ponga las suyas y luego después que me los pasen y hacer yo la media de alguna fórmula, ¿no? De poner todas las hojas juntas o alguna herramienta informática o que voten incluso un formulario en formato web y ponerle cada uno vote anónimamente una encuesta, exactamente un planning poker. Entonces cada uno vota y hago la media, pues puede darse la situación que para uno sea de complejidad alta y otros complejidad media y otros complejidad baja, entonces se hace una media incluso os enseñaré fórmulas, las que vimos el otro día. Y queda todavía más ajustado, ¿eh? A lo que dice la mayoría, la planificación más optimista, la más pesimista y la media. ¿Mm? No, no les vamos a aburrir tenerlos votando todos los días, pero podemos coger las estimaciones de varias personas, de tres, y sacar una media o lo que sea. ¿Mm? Eso ya cada jefe de proyecto, cuando vosotros estéis de jefe de proyecto, ya decidiréis qué queréis hacer a vuestro equipo. ¿Mm? Exactamente, se puede condicionar. No sé, por experiencia o simplemente por la personalidad de otra persona, más, o lo que sea, tiene más liderazgo o cualquier tema psicológico, a lo mejor dices tú, esto está chupado, y ya dicen todos, pues yo veré que está chupado, pues si no, ¿vale? Bueno, pues pasamos esta plantillita, la tenéis en la carpeta de documentación para que os sirva de guía inicial en vuestra vida luego profesional, pero podéis adaptarla o según os venga bien. Esta la uso yo muy sencillita, a veces la pongo más complicada, otras veces no. Y con esto hacemos algunas estimaciones y otras veces pues estamos todos de acuerdo y rápidamente en una reunión cortita pues ya estimamos las actividades del día a día. Vale, volvemos a la presentación. Os lo quería poner la resolución, ¿vale? Cómo se podría resolver las estimaciones con plantillas así, con formularios. Tenemos una de evaluación de riesgos que lo enseñaré en la próxima clase también en este sentido, ¿no? Para hacer el método de EDR. Vale, pues este sería el resultado del presupuesto. La resolución os dejo vosotros resolver en el futuro, o incluso en otras cosas, temas domésticos, lo que sea, usar esa plantilla y os sirve de resolución. Cuando vayáis a hacer una pequeña reforma en casa, podéis hacer una estimación como ejercicio para luego en la vida real, o incluso de desarrollo software. Esta plantilla es de un desarrollo software, pues puede aplicar a otros proyectos.
Vale, bueno. Pues aquí están los objetivos que coinciden con los del tema, ¿vale? Y esto es lo que prevé PMBOK para el tema de gestión de costes, ¿vale? Entonces, la gestión de los costes del proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios, tanto materiales como humanos. No os olvidéis, yo que soy del mundo de la consultoría, pues tengo que lidiar menos con recursos materiales, pero los proyectos pues, son de muchas naturalezas y siempre no hay que olvidarse que puede ser que nos haga falta recursos materiales, comprar un portátil, ¿no? En una consultora informática a lo mejor tengo que comprar un portátil, no solo el sueldo del empleado, como decía el otro día. Mm, ¿Vale? Entonces aquí hemos visto en la definición que estamos haciendo, eh, vamos a asignación de recursos, estimar coste, vale. Hemos visto el alcance, lo hemos descompuesto. Hemos hecho el T.4. Se habría que hacer una estimación de los recursos, los esfuerzos y la duración. Y a partir de ahí ya podemos seguir con estos otros puntos, hasta el 5 al 9, que va a ser en lo que nos vamos a ocupar hoy para estimar los costes del proyecto, el presupuesto. El conjunto de los costes nos da el presupuesto. Entonces, la elaboración, pues ya se tenemos que hacer una descomposición de arriba hacia abajo, top to down, ¿vale? O bien hacerlo de abajo arriba, ¿vale? Si lo hacemos top to down, podemos hacer un modelo paramétrico y si lo hacemos de abajo hacia arriba, lo hacemos por analogía. Os enseño esta plantilla que hemos hecho, pues bueno, lo hemos hecho por analogía, ¿no? La plantilla de estimación de costes que he enseñado es por analogía con otros proyectos, pues vamos estimando. Pero hay otro modelo que es paramétrico que también os voy a enseñar la plantilla. Ahí está, de hecho, tengo puesto una diapositiva para que lo podáis hacer vosotros solos. Entonces, bueno, tenemos un proceso iterativo donde hemos estimado las duraciones, la secuenciación, ¿no? Qué actividades van unas de otras, qué dependencias hay, y luego asignamos los recursos, no va a hacer falta. Con los recursos y el tiempo y el cronograma podemos estimar el esfuerzo y por lo tanto ese esfuerzo puede traducirse en costes. Entonces, tenemos aquí tipos de costes. ¿Vale? Tenemos costes fijos según su comportamiento frente a la producción. No varían con el volumen del proyecto, tanto para un proyecto de mucho presupuesto o bajo, siempre son los mismos. ¿Mm? Luego están los variables, ya que dependen de otros factores dentro del proyecto, pues el tiempo que dure, los recursos que usemos, contra más tiempo dure, pues el recurso más tiempo está cobrando su nómina, ¿no? Son costes variables. Y luego puede haber algunos de una naturaleza híbrida, ¿no? Entre fijos y variables. Y luego, según si se imputa a un producto o a un servicio, se llama costes directos. ¿Mm? Y luego están los costes indirectos, o de que no se pueden imputar a un producto específico y deben ser distribuidos o prorrateados entre varios productos a la vez de la empresa. Por ejemplo, en el pasado tenemos los costes directos, pues podrían ser el coste de los ladrillos, pero en mi empresa Eh, puede ser que yo tenga un departamento de recursos humanos, un departamento de nóminas, y esos señores pues también cobran en ellos su nómina, ¿no? Por hacer ese trabajo. Yo no puedo decir que una persona de recursos humanos es un coste, su nómina es un coste imputable a mi pared de ladrillos, ¿no? Es un coste que habrá que dividirlo entre todas las actividades que haya en mi empresa, en todos los proyectos y todo ello. Entonces, el proyecto tiene una parte de costes indirectos. ¿Vale? No solo tengo el gasto de las personas que están trabajando en mi obra o en mi implantación, el coste de los materiales, pues de portátiles o ladrillos, según donde estemos,
Pero, pues, por ejemplo, el personal de limpieza de la oficina, las personas que hacen la nómina, la recepcionista o el recepcionista, todos esos costes no son de mi obra, no los ha generado mi obra directamente, pero alguien tendrá que pagarlo. Entonces, lo que se hace es que se reparte entre las líneas de negocio, ¿no? Que para eso ellos se deben al negocio. Entonces, el negocio tiene que también cubrir esos costes. Entonces, bueno, luego costes hundidos, pues son gastos pasados que ya no se pueden recuperar, que los asumimos, ¿eh? Costes que hemos visto que ya llegamos tarde para corregirlos y los tenemos que asumir. Y costes de oportunidad, pues son valor que hubiera al que renunciamos, porque en nuestra estrategia tenemos que elegir algunas veces, tenemos que elegir entre dos proyectos, no podemos hacer dos proyectos a la vez. ¿Y qué haríais vosotros? ¿Qué se haría normalmente si tenéis dos oportunidades de ganar dinero, pero no podéis hacer las dos a la vez? ¿No se os ocurre? ¿Qué haríais? Exactamente, el budget. ¿Qué quiere decir? Coger el que más me interese. Compruebo cuál me va a reportar más valor y renuncio al otro. Renuncio al de menos valor. Pero has renunciado a un valor que podías haber conseguido, entonces es un coste de oportunidad. Fíjate, un coste de oportunidad, pero es oportuno, ¿no? Me he acordado de eso, es oportuno renunciar no quiero decir oportunidad, pero vamos, renunciar a un negocio porque no lo puedo hacer en favor de otro que me va a dejar más dinero. Entonces, es un coste que asumo. Es decir, voy a perder dinero, pero es que con el otro voy a ganar más. Me compensa. No puedo hacer los dos a la vez. Si cojo el mejor y asumo que voy a perder el otro, pero es que no podía hacerlo. ¿Vale? Esos son los tipos de costes. Entonces, habéis visto que para hacer el corral de las ovejas, hemos establecido lo primero una lista de actividades, que eran las mismas que en el tema anterior. Decidimos la secuencia, cuál vamos a hacer primero, cuál después. En tercer lugar, estimo los recursos que requiere cada uno. Para hacer un muro me hacen falta dos albañiles, para nivelar el terreno me hace falta una máquina excavadora que la voy a alquilar y no soy un operario de la excavadora, etcétera. Estimo la duración, están los recursos y la duración. Vale, necesito un albañil. ¿Y ahora cuánto va a durar esto? 2 días. A tanto que cobra el albañil por día, pues ahí tengo ya los costes. ¿Mm? Vale, pues este sería el primer proceso que el 7.1, el área de conocimiento 7, el primer proceso. Es lo que, muy resumida, lo que cuenta. ¿Mm? Nos da algunas herramientas, etcétera. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos tres conceptos que tenemos que tener en cuenta al estimar recursos. Primero es el esfuerzo. ¿Mm? El esfuerzo, ¿cuánto trabajo necesitamos? ¿Cuánto necesita una tarea? Mide en meses por persona, o sea, una persona. Eh, Había unas siglas, que no me acuerdo ahora mismo, eh, HH me parece que era antiguamente, hace unos años, que era horas hombre, o horas hombre o días hombre, me parece que se ponía. Vale, pero yo, si lo veis en algún lado, horas hombre, ¿verdad? Sí, horas hombre lo he visto yo por ahí, pero ya hace tanto que no lo veo que ya no me acuerdo. Y últimamente, pues como con esto del lenguaje inclusivo, pues intentamos, porque iba a decir, pues siempre alguna persona decía en broma, o bueno, en broma, o a lo mejor no tan broma, pero alguna vez he oído yo a alguna compañera decir, entonces yo no hago nada, ¿no? Porque como pone horas hombre, lo hacéis vosotros todo. Y decíamos, tienes razón, porque no decimos meses por persona. Son recursos humanos, porque humano también queda un poco feo, de semanas humanas. Entonces yo empecé a poner persona y veo que mucha gente está empezando a usar esa misma nomenclatura.
Pero veréis en muchos documentos, algunos presupuestos, pues se hacen copia y pega y bueno, no está mal, se entiende, ¿no? El hombre es una especie, no quiere decir que las señoras o señoritas no hagan trabajo, no sean recurso. Aquí ya hoy día el trabajo es intelectual y todos aportamos el mismo valor y bueno, incluso en las obras hay también recursos femeninos, ¿eh? Gente muy fuerte de todos los sexos. Entonces, para que no haya polémicas, yo siempre pongo por persona, pero si lo veis en algún lado también se pone hombre, todavía. Y en algunos textos de bastante renombre lo ponen como un estándar, ahora hombre, ¿vale? Y aquí viene, bueno, luego están los recursos, cuántas personas trabajan en una actividad y luego la duración. ¿Vale? Entonces puede pasar que haya una actividad que dure 8 horas, pero el esfuerzo sea de 16 horas. ¿Por qué pasa eso? A ver, Elvira, que te veo que lo vas a saber. Digo porque la que veo aquí, la última del chat. Mariano también seguramente lo sepa. Os animo a todos a contestar. No solo a Mariano y a Elvira, los demás también podéis. ¿Por qué puede ser que una empresa, o sea, una tarea requiera un esfuerzo de 16 horas y tenga una duración de 8 horas? Ahí está. La hacen dos personas. Entonces el esfuerzo van a hacerlo en 8 horas entre dos. Pero a esas dos personas hay que pagarlas. ¿Eh? No, sí, tiene una duración de 8 horas, pero un esfuerzo de 16. Es ADI. No, sí, Saidi. Eso quiere decir que entre dos personas han hecho ese esfuerzo en 16 horas, 8 de uno y 8 de otra. Y entonces han tardado la mitad. Si solo lo hubiera hecho una persona, la duración y el esfuerzo hubiesen coincidido. Pero como le ha ayudado su amigo, lo han hecho en la mitad de tiempo. Pero ¿qué pasa cuando te ayuda otra persona? Cuando se reparte el trabajo entre dos, que esas dos personas pues no han estado en su casa. Hay que coordinar también, pero esas dos personas no han estado en su casa plácidamente, han estado trabajando. Y como han estado trabajando, hay que pagar a dos personas. Entonces el esfuerzo no coincide siempre con la duración. A lo mejor el esfuerzo ha requerido un equipo de 20 personas para trabajar de una hora. Entonces, ¿qué hago? ¿Pago una hora que se repartan la paga de una hora entre los 20? No, no es justo, ¿no? Hay que pagarles una hora a cada uno de esas 20 personas que han estado trabajando. Como dice Elvira, hay que pagar. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Entendido la diferencia entre esfuerzo y duración. Si habéis instalado el Project Libre o Microsoft Project, que no sé si os conté que podéis descargar de Unir, que es de Azure, podéis descargaros Microsoft Project con licencia educativa por ser alumnos de UNIR. Lo tenéis en la plataforma Azure, podéis descargaros Microsoft Project. Lo habréis hecho con Noelia Calvar, imagino. Y lo podéis ahí descargar y lo que siempre os recuerdo, exactamente, pero yo os recuerdo que la licencia es educativa. Si alguno está ya trabajando en una empresa, aunque esté haciendo el máster, esté estudiando y trabajando y trabajáis en una empresa, no vayáis a instalarlo en el ordenador de la empresa por si acaso viene una auditoría y os llaman la atención. Es una licencia educativa, supone que para vosotros para aprender o nosotros para enseñar dentro de UNIR. Pero funciona muy bien si me lo instalo en un ordenador profesional, pero estamos incumpliendo la licencia. Y una de las cosas que vamos a ver del tema 7 son la ética, ¿no? La ética profesional que debe de seguir, según PMI, un buen jefe de proyectos. Por lo tanto, no debemos hacerlo, aparte de que no debemos hacerlo,
nos van a, nos pueden en auditoría, pues decir, como mínimo, mandar que lo desinstalemos. ¿Vale? Entonces, bueno. Y aquí tenéis ya lo que decía antes, el equivalente a tiempo completo, ¿eh? Que es una métrica que es para estandarizar la carga de trabajo de todos los empleados. ¿Vale? Entonces hablamos de un TFE, ¿no? Hablo de un técnico, de lo que sea, bueno, un TFE. ¿Mm? Equivalente a tiempo completo. Puedo hablar de que te voy a mandar a una persona o que te mando un TFE o medio TFE, que era más bonito, o un cuarto de TFE. Esto requiere un cuarto de TFE, un señor que va a trabajar un cuarto de la jornada. ¿Vale? Se habla mucho. Porque lo de horas hombre, horas persona, etcétera. También lo del TFE queda muy técnico y se habla mucho hoy día sobre todo en el mundo de la consultoría. Vale. Y aquí es lo que os decía antes, esta estimación por tres valores, ¿vale? También la podemos hacer, lo hicimos con respecto al tiempo, pero también lo podemos hacer con respecto a costes. Es decir, ¿cuánto puede costar un ladrillo? Y llega uno y dice, yo creo que 1 euro estaría dispuesto a pagar. Otro dice, yo creo que a 2 euros. Y otro dice que a tres. Pues podemos sacar la media. Es lo que os decía yo antes, con lo de las horas en la plantilla. La plantilla os he enseñado. Podemos hacer una votación y si aún así no queda claro, no hay un claro vencedor, podemos hacer esta media que según la estadística se puede desviar. Se puede desviar una vez, dos veces o tres, que son la varianza. Y está, voy a coger el puntero láser. ¿Vale? Esto es la media, pero esa media no siempre se cumple, no es exacto. Siempre puede haber una aproximadamente. Si decimos, pues esto tenemos una estimación de que ¿eh? Va a costar tanto, pero aproximadamente. Dice, bueno, pero muy aproximado o poco. Bueno, pues tengo una aproximación. Mira, pues la desviación posible, la desviación estándar normalmente, estadísticamente, la calculamos así. Entonces, una vez la desviación, dos veces la desviación, tres la desviación. Se puede desviar así. ¿Qué probabilidad hay que se desvíe tres veces, ¿no? Tres veces la varianza. Pues casi seguro. Y que sea dos veces esta desviación estándar, 95%. Y que lo hayamos afinado tanto que solo se desvíe dentro del valor de estándar para desviación, pues un 68%. Si queréis ir finos y puntillosos con las estimaciones, podéis hacerlo con este nivel. Y esto no sé si os lo dije, la varianza la varianza es la desviación al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque si veis aquí, verlo en grande, veis que esta línea imaginaria se cruza con esta otra y forma un cuadradillo, más o menos, ¿no? Entonces es la varianza al cuadrado, es toda este área. Entonces puede decir que se puede desviar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, dentro de este área, ¿eh? Según lo que pongamos. ¿Vale? Eso ya es estadística. Ah, que no se ve el puntero. A ver. ¿Y ahora se ve? Ah, claro, es que al ampliar se pierde el puntero. Vamos a ver. Se va. El puntero y la ampliación no puede ser. Bueno, si veis este cuadrito que forman esta línea, la amplitud de la varianza, que es la probabilidad con respecto a este otro eje, forma aquí unos cuadritos. Que esto sería pues la desviación al cuadrado, que es la varianza. Entonces, se puede desviar hacia arriba, hacia abajo, dentro de este área. ¿Eh? Eso ya los ingenieros especializados que estéis en estadística, pues a lo mejor lo habéis alguna vez experimentado más. Yo no me pongo tan puntilloso porque si me pongo muy puntilloso, al final el interlocutor no me va a entender. Pero que sepáis, si alguien os habla de una varianza muy amplia, que sepáis que se está refiriendo a que se puede desviar no solo a nivel horizontal, sino en vertical, y entonces puede.
puede tener varios valores. Pero bueno, eso ya son ya para hacer unos cálculos muy precisos de las estimaciones. Y luego tenemos otros tipos de estimación por analogía, como hacíamos con la hojita de estimaciones de Excel que os he enseñado. Es una forma de aprovechar nuestra experiencia y hacer analogías basándose en nuestra experiencia, en nuestro negocio. Luego tenemos por parámetros, una estimación paramétrica, como cuando le pasamos una función cuando te dice y igual a 2x. Entonces le vamos dando valores a la x y vamos calculando, se va prediciendo con una gráfica el valor de la y, ¿no? Como lo habéis hecho con las ecuaciones y las gráficas. Imagino que eso ya recordáis las matemáticas, ¿no? Los polinomios y estas cosas, pero a nivel más básico, no os quiero asustar ahora. ¿Os acordáis de eso? De, de y igual a 2x, si lo representamos en puntitos, un eje de ordenadas precisas, me hace una gráfica, ¿no? Entonces, si yo tengo la fórmula, puedo decir pues que cuando x vale 4 la y vale 8. Y hago esa fórmula y lo hago. ¿Mm? Y luego aquí vas a hacer, como decíamos antes, un juicio de expertos o Delphi y se recopilan y promedian las distintas estimaciones de todos ellos. Puedes hacerlo a mano alzada si hay bastante confianza y veis que no hay problemas con los que he comentado, o bien a que cada uno vote en secreto, etcétera. Eso sería el método Delphi. Entonces aquí os pongo un ejemplo de estimación paramétrica. Por si alguna vez queréis hacer estimaciones ya muy complejas o queréis argumentarlo fuertemente. Pues aquí tengo yo en una hoja de Excel, he puesto horas que dura una tarea en función de los programadores. ¿Mm? Si solo tengo un programador, una tarea se tarda en hacer 150 horas. Si la aplico, voy a suponer que es un desarrollo de un software, ¿no? Solo programador. Pero a medida que yo voy aumentando el número de programadores, pues va reduciéndose el número de horas de duración. Esto es lo que hace la inteligencia artificial, ¿eh? Muchos algoritmos de inteligencia artificial no hay que ser tampoco, hay que matarse. Hace grafiquitas, lo que hay que averiguar es la fórmula de la gráfica para en el futuro predecir, no calcular, sino predecir. Nosotros lo mismo, no vamos a calcular porque lo que calculamos no sabemos al 100%. Sí, vamos a acertar. La gráfica J veo que Elvira ya lo ha sufrido, ya, antes, estas cosas. ¿Lo habéis visto también con Noelia por un casual? Ah, pero lo has visto por experiencia, ¿no? No, porque si no me enrollo mucho. Si ya los estáis hartos de verlo, no, no os torturo con estos rollos. ¿Solo con Noelia? Ah, que lo has visto, pero no lo habéis visto en clase, ¿no? Bueno, yo lo cuento rápidamente. Entonces aquí os he puesto cómo serían los pasos. A partir de estos datos, yo añado un gráfico de dispersión, elijo la gráfica J, como ha dicho Elvira, y luego pincho en uno de los puntos y le digo que trace la línea aquí, que le he puesto la potencial, creo que ha sido, está aquí marcada. Mm. Depende de la naturaleza de los datos que tengáis, pues eligen unos u otros. Mm. Y luego tenemos aquí estas dos, voy a poner el puntero, las dos últimas casillas, le digo presentar ecuación en el gráfico, y me saca aquí el valor, ¿vale? La gráfica. Entonces yo ahora con meter aquí, usar esta fórmula, si en el futuro cambio el número de programadores o lo que sea, me va a traducir la fórmula, esta me va a traducir la equivalencia entre trabajadores y horas.
No es una relación lineal, como veis, no es matemático, no es que dos trabajadores hagan el esfuerzo, depende de muchos factores, que es lo que hace la inteligencia artificial. Depende de muchos factores y no, si fuera exacto, pues saldría una línea diagonal perfecta, pero como influye muchas cosas, pues hacemos una estadística y sacamos la media mediante esta gráfica y esta sería la fórmula que al pulsar el último check, el penúltimo, me la va a dibujar en el gráfico, ¿veis? Y yo esta fórmula la puedo hacer una fórmula Excel y a partir de ahora la pongo aquí y cada vez que meta otro número pongo aquí para hacer 1000 horas, ¿cuántos programadores me harían falta? Más o menos. ¿eh? Esto es un ejemplo muy sencillo, pero para series mucho más complejas, pues puede ser útil. ¿eh? A esto os lo voy a subir, que lo tengo en un Excel, este mismo Excel que usé como ejemplo, y os lo pongo en la carpeta de documentación para que juguéis con ello. ¿Vale? ¿Os ha gustado? ¿Pero a todos? Ah, vale, vale. Bueno, esto queda muy bien. Luego, cuando hagáis estimaciones y cosas para argumentar, cuando digan, me parece poco, me parece mucho, pues mire usted, yo lo he sacado así. Me cae alentado mucho la cabeza. Yo creo que a lo mejor no estaba exacto, pero tengo argumentos para decir que lo que acabo de hacer está bastante afinado. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos ya lo siguiente, planificar y gestionar el presupuesto. O sea, vamos viendo cómo va. Y para eso tenemos otra gráfica que lo que llaman la curva S. Entonces hablaba que las constructoras, empresas de obra civil, se hablaba del estudio, se hace el presupuesto, lo llaman el estudio de la obra, y esto de lo que se hace es estimar el tiempo que va a costar, el tiempo, o sea, el tiempo que va a conllevar el calendario, sobre todo los costes. Ujú. Entonces, este es el valor planificado, es el coste, y luego a día vamos viendo los costes, lo que yo decía, se va midiendo, cuánto llevo hecho y cuánto llevo gastado, y en función de esto, cuánto valor he generado en un determinado punto. Entonces tengo estas tres curvas. En el mundo de la construcción se habla del estudio, coste y venta. Nosotros no hablamos de venta, porque ya os he dicho, no somos comerciales, estamos defendiendo el proyecto. Luego, quien lo venda, pues sacará sus márgenes. Pero en principio lo que nosotros vamos a generar es valor, no precio. Aunque luego el mundo empresarial, pues a lo mejor te preguntan más los financieros. Quieres saber, te preguntan por la venta. Nosotros hemos generado un valor que debe coincidir con el valor previsto, pero el financiero lo que quiere es ganar dinero. Entonces le aplica lo que se llama un margen a ese valor que hemos generado. ¿Vale? Entonces, estas son las tres líneas que tenemos que comparar y deben tender a confluir al final para que el presupuesto se haya cumplido. No podemos tener más costes de los planificados, porque entonces estamos perdiendo. Entonces, ¿cómo se controla eso? Pues hay en la guía Penbook tenemos unas fórmulas, ¿no? Unos indicadores, ¿vale? Que por lo que podemos ver. Todo esto, además, para yo tener datos, pues tengo que tener reuniones. Yo no voy por la obra a ver cómo van los muros hechos, no mido cuántos metros llevo, lo veo a bulto, pues no puedo controlarlo, ¿no? Tengo que diseñar paquetes de trabajo pequeños que son más controlables, como vimos cuando vimos la configuración de la EDT, y siempre controlar a partir de lo presupuestado, la línea base, la idea inicial. ¿eh? Siempre es lo que tenemos que defender, ¿vale? El presupuesto que hemos hecho. Si luego hay que cambiarlo, pues haremos un control de cambios y aumentaremos el presupuesto y defendemos el nuevo presupuesto, ¿vale? Y saber cuándo avisar a la alta dirección, no estarle molestando por una desviación mínima, que a lo mejor la puedo corregir yo mismo,
Pero si se nos va de madre, ¿no? Si nos desvía demasiado un presupuesto, a lo mejor que me dice, solo te voy a avisar cuando vea que no tiene remedio y pase de tal cantidad, para no molestarte, ¿eh? Por sentido común. ¿Vale? Aquí os pongo, pues lo lógico, conocer si hay variaciones y su causa, evaluar el cumplimiento, saber hacer unos informes de estado claros y fiables, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, las premisas que nos marca la guía PMBOK y para ello nos basamos en el método del valor ganado. ¿Vale? El otro día vimos algunos ejemplos, las fórmulas para el control del cronograma. Y aquí tenemos el ejemplo para controlar los costes. Hay otra serie de indicadores específicos. Entonces aquí tenemos el presupuesto al final, al final de mi proyecto va a ser este y luego cada uno de los momentos en los que yo voy a hacer un punto de control va a ser lo que tengo previsto, los costes previstos, o el valor generado. Esto se considera, si yo digo que me digas qué costes llevo en el segundo mes, ¿cuánto creéis que es? 15.000. Efectivamente. ¿Lo habéis entendido? No son 15.000, es acumulativo. Son lo del mes pasado y este. A día de hoy, mi valor o mis costes deben ser lo de este mes y este. ¿eh? 23.000 más 15.000 son 38.000. Perfecto, 6.000. Entonces entendéis en la mecánica. Acordaros que esto alguna vez falláis, que esto debe ser acumulativo, ¿vale? Es el fallo más común, olvidar acumular los costes. Esto es lo que tenemos que tener, total por mes, ¿veis? Las distintas tareas, total por mes. Si yo quiero evaluar una tarea, pues la evalúo individual. Pues esto es el desglose y este es el total de todas las tareas en el mes. El trabajo planificado en cada periodo. Aquí no os he dicho que el periodo, he puesto periodo, pero vamos, en el ejercicio normalmente se por meses, puede ser por semanas, ya ahí pues lo podemos dividir en las unidades de tiempo que sea. Bueno, sí, aquí sí lo pone, son meses. Y esta es la línea base del coste. Ujú. Son valores planificados o estimados que deberían coincidir con los costes, como sabéis. Y aquí lo tenéis, ¿veis? En el mes 3 la tarea 2 son 11.000 euros de valor o coste real. En teoría debe coincidir en una situación ideal el coste con el valor generado. Pues, nuestros costes, nosotros acordaros, vamos a gastar 100 ladrillos, por lo tanto nuestra obra vale, o sea, hemos empleado en hacer un muro 100 ladrillos, pues nuestra obra tiene el valor del valor de mercado de esos 100 ladrillos. Y el precio ya eso es otra cosa. El precio puede ser más alto que lo que le interesa a los directores financieros o los comerciales, o por razones del mercado puede ser menor. Estamos perdiendo porque ha bajado, se ha desplomado el precio. El precio no, entre comillas, no somos los responsables de él. Nosotros somos responsables del valor. ¿Vale? Entonces tenemos presupuesto a la conclusión, es el BAC, son 115.000, si lo habéis visto en la tabla, y el valor planificado para el segundo mes es de 15.000, pero el valor del proyecto en el segundo mes son 38.000, lo que está planificado. Otra cosa es que se haya cumplido. Y tenemos el coste. ¿eh? Igual es acumulativo. Tenemos aquí ya el valor ganado, que es el presupuesto total del proyecto por el avance. Yo mido y digo, a ver, hoy tenía previsto hacer un muro y llevo medio. Pues el valor ganado, ¿eh? Si solo he hecho la mitad del muro, he empleado la mitad de los ladrillos, por lo tanto el valor de mi muro es lo que valga la mitad de los ladrillos que he empleado. ¿Mm?
Entonces el avance real por back me da el valor ganado. Y luego yo puedo ver la desviación. El valor ganado menos los costes me da la desviación del proyecto, positiva o negativa. Como es lógico, si es negativa es que he tenido más costes que el valor que he generado. De lo suyo sería que fuese cero, para que hiciéramos muy bien, perfecto, ni más ni menos. ¿Que generamos más valor que los costes que hemos empleado? Pues mucho mejor. Es una situación muy ideal, pero lógico sería siempre en la vida real que pasará, pues que voy a tener más costes. Contra menos desviación, pues mejor, lo que busca un buen jefe de proyecto a nivel económico. Entonces, la desviación, ¿ha habido desviación? Pues siempre ya como en el tema anterior, si yo informo de que ha habido una desviación, lo primero me va a preguntar, ¿pero mucha? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? En el cronograma de SPI y aquí se llama CPI. La fórmula es el valor ganado entre el dinero que he invertido. Es decir, si yo he invertido 1 euro para generar el valor de otro euro, o de $1 a $1, pues mi CPI es de cero, estamos nivelados. Eso sí, si he gastado más de lo que he generado, dice, oye, si te has gastado $100 para generar solo 80 de valor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en una desviación de mis costes. No están rindiendo bien lo que invierto, no lo estoy recuperando. Y entonces aquí, por ejemplo, esto que es menor que uno, pues es un 88% de lo que yo tenía previsto. Por lo tanto, tengo una desviación, si no me equivoco, de un 12%. Pérdidas de un 12%. Yo os recomiendo hablar mejor de lo que llevo. Dice, tengo un 88% de rendimiento. He hecho un 88% de lo previsto. He generado el 88% del valor previsto. Mejor decir eso que decir que tengo una pérdida de un 12%. ¿Ya? Que suena mejor. Hablar de lo que llevo mucho hecho, a no ser que decir, llevo solo un 0,1%, ya eso no hay manera de arreglarlo. Pero cuando es una desviación así, pues quedamos mejor comunicándolo, ¿eh? La abrimos más la mente, hacemos un impacto más positivo en nuestros interlocutores, si le decimos que hemos hecho un 88% a que tenemos una pérdida de un 12%. Queda mejor, tenemos que ser buenos comunicadores y transmitir positividad. Bueno, y aquí esto lo vimos en el anterior tema, la desviación del cronograma, valor ganado menos el previsto. El índice también lo vimos en el tema anterior, pero lo recuerdo, pues puede valer para la próxima actividad. Y aquí tenéis la estimación, cuánto vamos a gastar al ritmo que llegamos, ¿eh? Cuando acabe el proyecto. Y seguimos así. Esto lo podemos hacer cuando pedimos una solicitud de cambio. ¿Y qué consecuencias tiene no invertir más dinero? Pues mire, según esta fórmula, la estimación a la conclusión, he calculado, a lo mejor no te dije la fórmula para aburrirlo, sí, pero yo estimo que a la conclusión va a costar tanto. Bueno, van a preguntar, necesito más dinero, pero ¿cuánto? Siempre nos va a decir cuánto. Un objetivo SMART, ¿verdad? Los objetivos SMART del proyecto. Pues esto también. No podemos decir vaguedades. Tenemos que ser concretos. Y, oiga, necesito más dinero. Inmediatamente nos va a preguntar cuánto. Es que nos anticipamos a la pregunta y ya se lo damos resuelto. Una pregunta, una duda que os va a surgir. Pues es por qué hay 4 fórmulas para calcular la estimación a la conclusión. Pues aquí os pongo los 4 casos y cuándo es más conveniente usar una u otra, para que sean más exactos. Y luego aquí el índice del desempeño del trabajo por completar, está la fórmula y es el CPI que tengo que mantener para cumplir con el presupuesto. ¿eh? Tenemos que ajustar qué ajuste le tenemos que hacer a nuestro ritmo de costes para cumplir con el presupuesto, para reducir la desviación, para corregirla. ¿Mm? Aquí tenéis en modo gráfico todas estas fórmulas, que lo podéis ver en este vídeo,
No he comprobado este año si sigue vigente, pero seguramente sí. Mm. Pero aquí os he sacado lo que me interesa, que es este gráfico que representa, para que lo entendáis mejor, mm, lo que cada una de esas variables representa con respecto al proyecto, y viéndolas en modo gráfico, para que lo entendáis mejor. Y entonces, ¿qué nos hace falta más dinero? Pues ¿qué hacemos? Igual que cuando hacemos un cambio de alcance, un cambio de cronograma, porque nos hemos equivocado, porque las circunstancias han cambiado y ya sabéis que todo plan de batalla dura hasta el día que empieza la batalla, pero el plan hay que tenerlo, no podemos improvisar. Entonces lo vamos ajustando según lo que nos vayamos encontrando, vamos ajustando el plan. Entonces el plan de el presupuesto, si necesitáis más dinero, ¿lo decidís vosotros como jefe de proyecto? No. Igual que en el tema anterior, seguimos este flujo que recomienda el PMI a través de la guía PMBOK. Eso sería lo ideal, ¿eh? No saltarnos la burocracia y no asumir responsabilidades que nos corresponden. Nosotros solo defendemos la línea base que nos dan. Que vemos que está mal, la avisamos y oiga, con este dinero no nos llega. Necesitamos más. Y le decimos, ¿y qué pasa si no te lo doy? Pues mire, aquí le doy los cálculos de lo que va a pasar, que no llegamos, etcétera. Esta es la estimación de la conclusión, etcétera. Y ellos que a través de lo que les comunico, que han dicho mi equipo, que son expertos, etcétera, el comité de cambios, que en el plan de proyecto ahora hemos dicho quién compone ese comité de cambios, nos dice lo que tenemos que hacer. Y a partir de ahora defendemos la nueva línea de base. Tenemos nuevo presupuesto, nos falta más dinero, pero defiendo que no vuelva sin causa justificada, que no vuelva a desviarse el presupuesto. Pero no soy yo el que coge el dinero de la caja, ¿no? Y digo, como hace falta 1.000 euros, me voy a la caja y me los cojo, me los echo al bolsillo y ya tengo 1.000 euros más de presupuesto. No soy yo el que hace eso. Si hay que hacer un cambio, siempre consulto con el comité de cambios. Y si me autorizan, entonces ya aplico ese cambio. Y registro, por supuesto, todo el proceso que ha llevado aquí. Y en el próximo tema vamos a ver una serie de conceptos que lo adelanto aquí porque están eh, muy relacionados con el presupuesto. Siempre hago una reserva de tolerancia. El próximo día os cuento la diferencia entre apetito de riesgo y tolerancia. Siempre se puede dejar una partida de dinero para cubrir las desviaciones del presupuesto, por ejemplo, la varianza, y se incluye en la línea de los costes, es parte del presupuesto. Una reserva de contingencia podemos reservar dinero por si pasa algo que no sepamos. Es decir, ¿eh? Que dejo aquí para imprevistos. Dejo un pequeño fondo, por si acaso. Y la reserva de gestión, otro tipo de reserva, que son eventos o circunstancias que no se han previsto o de los que no se tiene, los hemos previsto, pero no tenemos experiencia previa sobre ellos. ¿Mm? La reserva de contingencia está relacionada más con el alcance y la calidad y la de gestión con los riesgos. ¿Vale? Y la tolerancia, pues lo dejamos para una pequeña desviación. Sí, puede ser es la holgura del presupuesto, efectivamente. Muy bien, Saibi. La reserva de tolerancia es una holgura que no te dice, oiga, yo ya le he dicho, la estimación no es exacta, se puede desviar un poquito, pues como se puede desviar hasta 3 veces no la varianza, la desviación, se puede desviar 3 veces esa imprecisión, no me acuerdo ahora mismo, lo que os he dicho antes no es varianza, es la media, la desviación. Bueno, pues se puede desviar hasta 3 veces, por lo que suponga esa desviación, podemos guardarlo dinero por si nos hace falta. Si luego no se usa, pues mejor. Vale, vamos tirando de ahí para que no tener demasiado, y como dice Saving, no tener los costes sin holgura. Tener que estar pidiendo dinero todos los días. Dice, oye, déjame un pequeño dinero aquí, por si acaso la estimación que te he dado se me desvía 3 veces la variabilidad, ¿no? La que tiene. ¿No? Entonces, bueno.
Pues esos son los tres tipos de reservas que puedo hacer. La de contingencia o la de gestión no forman parte de la línea de costes, es un dinero que está fuera del presupuesto, no forma parte del presupuesto de mi proyecto. Sí la reserva de tolerancia, porque el presupuesto se puede desviar, pero estas dos no se suelen incluir como valor a alcanzar en el proyecto. No es un valor, un coste previsto. Está aparte, es una caja de emergencias que estará ahí pues como hacer un seguro, que la empresa tenga un seguro para este tipo de cosas, pero no me lo repercuto yo en el coste del proyecto al cliente. No le digo al cliente o al interesado, le digo que mi proyecto cuesta más porque he dejado un poco de dinero por si pasa algo. No, eso se pone por fuera. Solo la de tolerancia, es así. ¿Vale? Aquí hay una buena práctica, que creo que me lo dijisteis el otro día, recomiendan dedicar a reserva un 10 o un 15% del proyecto. Eso por regla general, pero bueno, depende de muchas cosas. Pero en más una idea aproximada, no es matemático. Es decir, siempre es un 15% de, pues bueno, a lo mejor consideráis, según veis los riesgos muy altos, o que sea, consideráis que habría que emplear más, dejar más dinero para cubrirnos en salud. ¿Vale? Y luego factores ambientales para estimar los riesgos. Tenemos aquí debilidades, el análisis de debilidades, fortalezas, etcétera. El PESTEL es buscar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que nos puedan causar problemas a la hora de evaluar los riesgos, ¿vale? La semana próxima los comentamos y los utilizaremos como métodos pues, para pensar. No se me ocurre qué riesgos puede haber. Bueno, pues aquí mira, tienes unos pocos, evalúa tus fortalezas y tus debilidades y qué amenazas te rodean, ¿vale? Y para contestar a lo que saquemos en el matriz, en el DAF o en el FODA, tenemos la matriz CAD, ¿vale? Os lo subiré a la carpeta de documentación para que lo vayáis viendo y la semana que viene lo comentamos aplicado a riesgos. Estos son conceptos introductorios al tema próximo, ¿vale? Pues hasta aquí la clase de hoy, que me he extendido un poco, siempre me excedo un poco, pero bueno, espero no haberos aburrido mucho, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? La semana que viene tenemos laboratorio. Tenéis que entregar, creo recordar, la actividad grupal y también haremos a ver si me da tiempo a corregirla y ya hacemos la clase de corrección, ¿vale? Pues si sale alguna duda o me queréis comentar algo sobre la actividad, ¿de acuerdo? Pues bueno, pasad buena semana. Muchos tendréis fiesta. El día 1 de mayo, pues fiesta en muchos sitios, a nivel incluso nacional o a nivel nacional, yo creo que en toda Europa y seguramente en América también. ¿Vale? Pues nada, pasad disfrutad buen puente y descansad. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos.